Hoy vamos a tocar un tema, o a tratar un tema, que tiene que ver con lo que Dios quiere que sepamos de Él. Tenemos que conocer el corazón de Dios. Si tú no conoces a Dios, no confías en Él. Tú no puedes confiar en una persona que tú no conoces. ¿Está claro? Tenemos que conocer esa persona. Tenemos que intimar con esa persona, tener comunión con esa persona para saber cómo es. ¿Es correcto o no es correcto? Pues nosotros necesitamos conocer el corazón de Dios. Porque cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, conociendo a Dios, vamos a tener paz. Conociendo a Dios, vamos a confiar en Dios. Cuando conocemos a Dios, vamos a ver que Dios tiene poder. Pero si no lo conocemos, difícilmente vamos a confiar en Dios. Y hoy he querido traer una meditación que para mí es muy importante. Saber que en el corazón de Dios existe una palabra que se llama restauración. Dios restaura. ¿Maravilloso? Dice la Escritura que muchas veces hace la herida, pero también la venda. ¿Está claro? El propósito de Dios siempre es restaurar. ¿Qué es restaurar? Restaurar no es arreglar. Parece que sí, que es arreglar. Pero restaurar es, un ejemplo, un restaurador de cuadros, de obras. Son personas especialistas en coger y mirar el cuadro, ver qué pigmentos utilizaron y tratarlo de llevarlo al original. O sea, no hacer una chapuza, sino hacer algo que quede como salido desde el momento que el artista lo pintó. ¿Está claro? ¿Está ahí? Pues Dios es restaurador. Y me podéis decir, ¿de dónde viene esa palabra? Está en la Biblia y la vamos a leer. Porque siempre me ha gustado colocarle un título a la prédica, pero que esté escrita en la palabra. Y vamos a ver Isaías 58, bendito sea el Señor. Isaías 58. Verso 11. Este es un mensaje de Dios al pueblo de Israel en esa época. Porque Dios quería siempre restaurar su pueblo. Su pueblo no lo obedecía, pero sin embargo enviaba profetas para decirles al pueblo lo que Dios pensaba. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice aquí en el verso 11, capítulo 58 de Isaías, verso 11. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Maravilloso. Yo empiezo a leer este versículo y digo, Señor, esta palabra se ha cumplido cuando tú estableciste la iglesia. Cuando Dios estableció la iglesia, lo que quiso traer es esto. Pastoreará siempre. ¿Dónde pastorea Dios? La iglesia. ¿Es así o no? Es el cuerpo de Cristo. Este es el redil de Dios. Y aquí Dios nos pastorea. Dice que
porque hay aguas, la palabra de Dios, que quita la sed. Y los tuyos, esto es importante, edificarán las ruinas antiguas. ¿De qué está hablando? Está hablando de restauración. ¿O no está hablando de restauración? Y los tuyos edificarán. ¿Qué edificarán? ¿Cosas nuevas? No, las ruinas antiguas. Levantarán nuevamente ese tabernáculo. Dios quiere levantar el tabernáculo de David, que estaba caído. Tremendo, ¿no? Porque en ese tiempo, lamentablemente, los pastores no cumplían su propósito. Ellos solamente buscaban alimentarse ellos mismos y tenían abandonadas las ovejas. No les importaba. Había muchos en esa época así. Entonces, Dios quiere que conozcamos ese corazón. ¿Sí o no? Ese corazón de restaurar lo que se perdió. Y sigamos que la palabra de Dios nos vaya hablando. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Oye, está hablando de muchas generaciones. Y serás llamado, ¿qué? Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere restaurar nuestra vida, ¿o no lo ha hecho? ¿No ha quitado en nosotros cosas que no deberían haber estado nunca? ¿Ha restaurado nuestra vida? ¿Ha cambiado nuestra mente? ¿La ha renovado? ¿Sí o no? Pues esa obra que empezó Dios un día, la va a terminar y la va a hacer perfecta, porque Él es un restaurador. Si hay hombres que restauran obras perfectas, Dios no va a hacer una obra gloriosa en nosotros. Amén. Él es el alfarero. Él rompió la vasija vieja y está haciendo una nueva. Maravillosa, una hermosa. ¿Para llenarla de qué? De su excelencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿A dónde hacemos eso? Aquí, en este lugar, donde se predica su palabra. Esa palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito a que ha sido enviado. Desde el principio Dios quiso restaurar. Y la persona encargada para restaurar es el Espíritu Santo de Dios. Atención, que esto es muy importante. ¿Quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos revela la palabra. Veamos cómo era al principio. Génesis, y veamos que todo fue creado porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿estaban o no estaban? Génesis capítulo 1. Verso 2. Para que veamos que Dios es un restaurador. Desde el capítulo 1 empieza a hablar que Dios tiene un corazón de restaurar. ¿Qué dice aquí en el 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando yo leo este capítulo, este versículo,
digo yo, mi vida estaba desordenada y vacía. ¿Amén? ¿Está vacío o no está vacío? Pero yo digo amén es por lo que viene. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En esa época las tinieblas estaban. ¿Y qué dice aquí? Y el Espíritu, con E mayúscula, de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El Espíritu de Dios se mueve. Cuando oramos y le decimos al Señor, Señor, mueve las aguas del corazón de ese hombre como bien convenga. ¿Sabe qué estamos pidiéndole a Dios? Que el Espíritu Santo se mueva sobre la faz de los pensamientos de esa persona. Tremendo, ¿no? El Espíritu Santo es Dios mismo restaurando. Amén. El Espíritu es restaurador. El Espíritu Santo es el restaurador. Amén. El que tiene poder para que las tinieblas, el desorden, el caos sean transformados. ¿Por qué? Por el orden de Dios. Amén. Por la gloria de Dios. O sea que Dios es restaurador. Pero Dios necesita que nosotros seamos restauradores de portillos. Por eso Dios estableció la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. ¿Qué pasó? El hombre pecó en el huerto del Edén y fue destituido, fue apartado por el pecado de ese Edén, de ese lugar de privilegio, ¿sí o no? Donde todo era perfecto, donde no había pecado. Y el hombre, ¿qué buscó? Mira como Dios nos muestra a través de la palabra. Génesis 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Mira cómo era en el principio, ese cuadro perfecto. ¿Ya? Eso que Dios creó tan perfecto, tan maravilloso para el hombre. ¿Ah? Una tierra perfecta, una tierra que fluía leche y miel. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto. Ah, Dios se paseaba en su tierra, en su territorio, en su casa. ¿Sí o no? En el lugar que ellos estaban, Dios se paseaba. Maravilloso. Y no solamente se paseaba, porque muchas veces Dios en este momento se está paseando por aquí. Pero mira lo que necesitamos nosotros, que sea restaurado esto. Atención que esto es muy importante. Y se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero dice la Escritura en el 8 cuando empezó, y oyeron la voz de Dios. Centrémonos en eso. O sea que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios. Y dice la Escritura más adelante que Dios les dije, ¿por qué se esconden? O sea, Dios al principio hablaba cara a cara con el hombre. Tremendo, pero se perdió. Y Dios siempre ha tenido en su corazón restaurar esa relación que había en el huerto del Edén. Siempre Dios, el propósito es restaurar su plan perfecto, que es la comunión con Él. Pero vemos que el hombre
no ha querido sino escuchar hombres. Y quiero traer esta palabra que solo hablamos el viernes, que muchas personas quieren ir a las iglesias a escuchar al pastor. No estoy diciendo que sea malo eso, ¿ok? Pero el propósito de Dios cuando estableció la iglesia no es que nos quedemos 50 años escuchando al pastor. ¿Estamos de acuerdo? Pongan atención a lo que les quiero plantear esta mañana. El propósito de Dios no es que vengamos a una iglesia 50 años y ya viejitos y todo escuchando al pastor. Aquí venimos a ser enseñados y que nos revele Dios qué es lo que quiere. Dios lo que quiere es que nosotros seamos enseñados por Dios. ¿Ok? Que tengamos una relación íntima con Dios. ¿Sí o no? Y que en el tiempo que estamos en la iglesia, con esa relación íntima que tenemos con Él, esa comunión con Él todos los días, en el cuarto secreto, en la meditación de la palabra, el propósito de Dios es que nosotros, ya conociendo a Dios y teniendo intimidad con Dios, sirvamos en la iglesia. ¿Para qué? Para ser maestros, para ser evangelistas. ¿Sí o no? Para ser pastores. ¿Es así o no es así? Que nuestros hijos sean el día de mañana un pastor, un maestro, un evangelista. ¿O no es así, hermano? Pero para poder llegar a eso se necesita tener intimidad con Dios. Dios lo que quiere es que tengamos intimidad con Él. Pero mira, el hombre no ha querido sino escuchar a hombres. Mira lo que pasó. Éxodo, capítulo 20. Hermanos, no estoy diciendo que no es bueno que vengan a recibir la palabra por un maestro de la palabra. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que el propósito es que seamos enseñados para que fuera de aquí tengamos una relación personal con Dios. Y que tengamos el conocimiento que hay una naturaleza humana que para uno es suficiente escuchar a un maestro de la palabra. ¡No! Mira lo que le pasó al pueblo de Dios. Hay una naturaleza que tenemos que tener mucho cuidado. Éxodo 20, verso 18 del Éxodo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ahora les voy a explicar qué significa esto. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Tremendo, ¿no? Hermanos, ¿queremos que Dios nos hable a nosotros? La Escritura dice que ya no seremos enseñados por hombres. Vuelvo y repito, venimos a la iglesia a escuchar a nuestros maestros, pero para que nosotros vamos a nuestra casa y tengamos una comunión con Dios. Amén. Y Dios te va a hablar. Y se va a revelar a ti, se va a mostrar a ti. Y te va a llenar, se va a mostrar en tu vida. Porque tú vas a ver que cuando tú hablas con Dios, Dios te responde. ¿Sí o no? Porque si tú buscas a Dios en lo secreto, Él te recompensará en público. Y la iglesia hoy en día está llena de personas que no hacen eso. Atención, que esto es importante, hermanos. No se trata de juzgar, ¿vale? Si no lo haces, Dios lo que te quiere es aconsejar que no es tarde para que lo busques. Amén. Búscalo. Y Dios saldrá a tu encuentro. Siempre. Porque Dios es restaurador. Vemos que aquí el pueblo no
no quería escuchar a Dios. Quería escuchar hombres. Tremendo, ¿no? No es así. Hay una naturaleza humana todavía en nosotros equivocada y tenemos que echarla fuera. Voy a ir a la iglesia, voy a ir y escuchar a mis maestros que me enseñen la palabra, voy a hacerle caso a lo que ellos me digan, pero voy a hacer lo que me están diciendo en esa congregación pequeña. Me están diciendo, ve y busca a Dios en tu cuarto, lee la palabra y dile, Dios, háblame. Tú dices que ya no seré enseñado por hombres, sino que tú mismo me enseñarás. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Muchos sí lo hacen, pero muchos más no lo hacen. Este era un monte que se podía palpar. Era el monte de Siona, ya ese monte en alto donde tuvo ese encuentro personal Moisés, el monte Sinaí. ¿Correcto? Ese lugar era palpable. Y mira lo que dice Dios en el Nuevo Testamento, hermanos, que esto es muy importante, atención. Hebreos 12. Maravilloso el Señor. ¿Cómo se llama la prédica? Restaurador de portillos. Dios necesita que conozcamos la verdad, porque esa verdad nos va a hacer libres. Necesitamos ser enseñados por maestros de la palabra para que nosotros seamos el día de mañana maestros de la palabra. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser discípulos para ser como el maestro. Ese es el propósito de Dios. Dios no quiere que el maestro de la palabra esté entronado. ¿Ok? No. El que tiene que estar entronado es Dios a través de la palabra. Y esa palabra tiene que cumplir el propósito de nosotros de cumplir lo que Dios nos dice que hagamos. El ejemplo es, estamos haciendo la gran comisión. Alabamos a Dios cuando nadie nos ve. Alabamos a Dios en la iglesia. Si no lo estamos haciendo es porque no hay una íntima relación con el Espíritu. Hebreos 12 dice lo siguiente. Verso 18. Mire qué maravillosa es la iglesia. Dios levantó un tabernáculo. Ese tabernáculo de David que estaba caído. Y aquí está. Un tabernáculo perfecto. Óyeme bien. Porque ese otro tabernáculo no era perfecto. Este es el tabernáculo perfecto. Ese tabernáculo caído, Dios lo levantó con Jesucristo nuestro Señor. ¿Ah? Maravilloso, ¿no? Mira lo maravilloso que dice esta palabra. Esta palabra de Hebreos es maravillosa. Hebreos 12, 18. Bendito sea. Porque no sabéis, hermanos, esto es para ti. Para ti, para ti, para mí, para todos y para el que me escucha. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Está hablando del que leí anteriormente. ¿Se acuerda? Que le dijeron al pueblo, no. Porque Dios estaba hablando al pueblo y le estaba diciendo, no hagas esto, no hagas esto. Y como lo hacían, se sentían culpables. ¿Sí o no? Y la iglesia es el único lugar donde tú no te sientes culpable. ¿Ok? Porque es el cuerpo de Cristo. Y tú eres parte de ese cuerpo. Y Cristo y su presencia te santifica. Mira lo que dice aquí. Que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Está hablando de ese monte que leímos en Éxodo. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más.
Se sentían condenados con esas palabras que le estaba diciendo el pecado, porque la ley fue hecha precisamente para conocer el pecado. Mira lo que dice aquí: porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte sería apedreada o pasada con dardo. La ley era muy fuerte, ¿ya? La ley tenía un propósito, que el que pecaba moría. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hasta Moisés se espantó. Y mira lo que dice aquí el 22: si no, mira donde tú y yo nos hemos acercado, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mira, cuando tú estás orando, hermano, cuando tú estás meditando la palabra, tú te estás acercando a ese monte, a ese lugar santo, a la ciudad de Dios. Tremendo, ¿no? A millares y millares de ángeles. Dice que a los que están allá, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, a todos esos hombres de Dios que no están muertos, están ahí en ese lugar. Mira, lo dice aquí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde está escrito mi nombre? En los cielos. Yo desde aquí estoy entrando a ese lugar junto con esos que están ahí con Dios. ¿Todos escritos en el libro de la vida? ¿Qué dijo Jesús? No te gloríéis, que los demonios se sujetan. Gloriaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, en los cielos. Tremendo, ¿no? Maravilloso, ¿no? ¿Qué significa estar inscrito en ese libro? Significa pertenezco al reino de los cielos. No pertenezco al reino de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Dios le ha placido darnos el reino. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Y cuando yo oro y tengo intimidad con Dios y leo su palabra, así no sienta nada al principio, pero esa continuidad hace que vas a llegar un momento en que Dios se va a mostrar a tu vida y te va a recompensar el público. ¿Qué es recompensar el público? Que se va a dejar de ver en tu vida y la gente va a decir: Dios está con esta persona. Pasamos por situaciones a veces difíciles en la vida. Dice que gloriémonos cuando pasamos por diversas pruebas. Porque tú vas a ver que en medio de la prueba y que veas que Dios se manifieste, te va a hacer más fuerte. Porque ¿cómo vas a conocer a Dios si ves que no hace milagros en tu vida? Amén. Dios es un Dios de milagros. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tremendo, ¿no? ¿No dice la Escritura que estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales? ¿A dónde estamos haciendo tesoros? En el cielo. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es el corazón de Dios, un corazón restaurador. Me vas a decir, pero usted ¿por qué dice, hermano, que Dios, que la iglesia es el tabernáculo de David que Dios ha levantado? Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 15. Es que la palabra de Dios habla. Es que esto, yo cuando me pongo a leer esto,
Me sumerjo en las aguas que dan sanidad a mi alma. La palabra de Dios dice claramente que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere restaurar nuestra alma. Primero, restaurar nuestro ser interior. Hechos capítulo 15, verso 16. Esto es un momento en el cual la palabra de Dios a través de este hombre de Dios dijo lo siguiente, verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Nuevo Testamento. Y repararé sus ruinas. ¿De qué está hablando? ¿Restaurador? ¿Es así o no? ¿Restaurador? Y estos hombres, cuando citaban las Escrituras, estaban restaurando. Porque la palabra tiene un propósito que es espíritu y vida. ¿Tiene un propósito de qué? De vida en mi vida. Esta palabra restaura mi vida. Y repararé sus ruinas. La palabra profética con que empecé esta mañana. ¿Qué dice? Que nuestros hijos repararán las ruinas antiguas. Está hablando de la descendencia de la iglesia, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿De qué está hablando? De la iglesia. El pueblo de Dios era Israel, los judíos, los hebreos. Nosotros no. Aquí está hablando de que restauró, levantó nuevamente el tabernáculo de David con nosotros que éramos gentiles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes estamos reunidos aquí? Gentes de toda raza, de toda nación. ¿O no es así? ¿Nacimos en Israel? ¿Somos judíos? ¡No! O sea que este tabernáculo es el que levantó Jesucristo nuestro Señor cuando estableció la iglesia. Porque se convirtió en la cabeza de ese tabernáculo. Y es aquí donde los sacrificios y las oraciones que hacemos son escuchadas por Dios y aceptadas por Él. Amén. Fuera de Él, nada podemos hacer. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. Me dice, sí, pero ¿dónde dice eso, hermanos? Pero antes de ir a eso, quiero confirmar que esta profecía está en Amós, capítulo 9. Lo voy a leer, no lo busquen. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ese tiempo pasado es esa comunión que tenían en el huerto de Edén. Amén. Esa comunión con Dios que se paseaba en el huerto. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Esto es algo tremendo, es como un avivamiento. Va a llegar un momento en que va a llegar Dios con tanto poder a la iglesia, porque Dios quiere restaurar la iglesia primitiva con el Pentecostés, que llegaba y predicaba un hombre y se convertían 5,000, 10,000. Tremendo, ¿no? Porque era el poder del Espíritu Santo. Dios va a ser una iglesia gloriosa. Estamos esperando la manifestación de Dios en estos tiempos, que están cercanos.
que están cercanos. Mira lo que dice aquí. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Mateo 18:11. Mira lo que dice aquí, hermanos. Es que esto es maravilloso, la obra de este tabernáculo. ¿Qué dijo Jesús? Pues destruir este tabernáculo, este edificio, este templo, y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Está hablando de él. Mateo 18, bendito sea el Señor. Verso 11. Mateo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Ha venido para salvar lo que se había perdido. Tremendo, ¿no? Jesús vino a restaurar esa obra perfecta del Padre, esa comunión que tenía Adán y Eva con Dios que se paseaba en el huerto. Amén. Y la única forma de hacer eso es que seamos enseñados para que cuando salgamos de aquí busquemos a Dios en intimidad con Él. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice que el que medita de noche y de día, estoy parafraseando porque dice más cosas, porque dice que será como árbol plantado sobre algo, pero ¿qué dice? El que medita de noche y de día, todo lo que hace prosperará. Tremendo, ¿no? Tienes que meditar la palabra, continuamente estar en comunión con Dios, como estaba Adán y Eva en comunión en el monte. Mira, Romanos 8. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. No es en vano nuestras oraciones los viernes, no es en vano nuestras oraciones en nuestro lugar secreto, no es en vano. Eso lo dice la Escritura. Romanos 8, verso 19. Va a leerlo desde el 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto, mira cómo empieza la palabra del Señor. Pues tengo por cierto, Él está seguro de esto, es testigo que esto es cierto, que las aflicciones del tiempo presente, si está pasando por alguna aflicción, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero mire lo que sigue diciendo aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿de qué está hablando? Es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra fue maldita por el pecado del hombre. ¿Sí o no? Y se sujetó a ese pecado, a esa vanidad, porque la vanidad es pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? La creación misma anhela, tiene dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios sean restaurados, la misma creación va a ser restaurada.
Porque Dios le dio autoridad a Adán para que señoreara, ¿o no?, sobre la creación. ¿Es así o no es así? Para que multiplicase, para que hiciera cosas, para que lo guardara. El huerto. Bendito sea el Señor. O sea que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Salmo 68, 35 dice lo siguiente. Esto es lo que es Dios. Temible eres, oh Dios. ¿Para quién es la espada? Para el malo. ¿Sí o no? Pero mira, aquí en este lugar, mira, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Dios en este lugar, porque ya dijimos que el pueblo de Dios era Israel, pero Jesucristo derribó eso que separaba, ¿sí o no? Y de dos pueblos hizo uno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aquí en este lugar recibimos fuerza y vigor. Maravilloso, ¿no? Y termino con este salmo, que lo leímos ahora al rato. Salmo 92, 14 dice lo siguiente: aún en la vejez fructificará. Yo le hago una pregunta. Dios dice que levantará ese tabernáculo de David que estaba caído. ¿David tenía una comunión con Dios? ¿David era un profeta o solamente era el rey de Israel? Era profeta. ¿Estamos de acuerdo? Dice que Dios de él, que tenía el corazón como el de Dios. Tremendo, ¿no? David se llevó el arca, que estaba guardada en una casa, y se la llevó a su pueblo. Tremendo, ¿no? Porque él creía en la comunión con Dios. Él tenía intimidad con Dios y Dios le revelaba las cosas a él. Muchas veces a través de los profetas, pero él mismo era un profeta de Dios. Y Dios ha levantado un tabernáculo, ya no hecho por mano de hombres, ya es un tabernáculo hecho y edificado por Dios. Porque Cristo es Dios. ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Amén. Ya no es un tabernáculo de tiendas. ¿Sí o no? Y cosas hechas por hombres. Es algo, un edificio de Dios. Y mire lo que dice aquí lo siguiente. Y dice que David duró muchos años. Buenos años, David. Y murió en gloria. Tremendo, ¿no? Y fallaba. Pero Dios le perdonaba. Y él siempre aceptó la disciplina de Dios, no la aceptó. Que tú me castigues, Señor. Tremendo, ¿no? Porque sabía la misericordia de Dios. Es la belleza. ¿Ah? No le dé miedo decirle: Dios, acepto tu disciplina. He fallado, lo que tú quieras, pero yo sé que lo que tú haces es para restaurarme, no para aplastarme o matarme, sino antes al contrario, levantarme una persona más completa. Termino con esto. Aún en la vejez fructificarán. Maravilloso. Estarán vigorosos y verdes. Gracias que hasta el día de hoy, que voy a cumplir 67 años, todavía me siento vigoroso y verde. Es que todo está en el ser interior. Pero hay personas que tienen 30 años quejicas. No, gracias, Señor, por este día. Gracias porque puedo comer, puedo disfrutar, puedo caminar, puedo ver. Tengo la vida, tengo quien me quiera. Lo tengo todo. Y para muchos te ven, no tienes nada. ¿Qué dice la Escritura? Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Maravilloso, ¿no?
Entonces, cuando uno es agradecido con lo que tiene, vive mejor o no. No pongas los ojos en lo que no tienes, porque te vas a amargar. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. Qué palabras tan maravillosas. Entonces yo duermo tranquilo. No pienso en el mañana porque es neblina. Mi futuro depende de Dios. Mi vida depende de Dios. Mi provisión depende de Dios. Yo lo único que hago es buscar a Dios. ¿Sí o no? Y hablar con Él. ¿Es así o no es así, hermanos? Entonces, ahí hay esperanza. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has enseñado hoy que tú estás restaurando nuestra vida. Que la obra que empezaste es un día, la terminarás y la harás perfecta. Gracias te damos por tu amor, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Una oración sencilla, pero que lo dice todo, ¿o no? Amén, hermanos. Una oración sencilla, ¿no? Señor, tú me has hablado hoy que tú eres restaurador y que empezaste una obra y la terminarás y la harás perfecta. ¿Sí o no? Y veo que tú me amas. Tremendo, ¿no? Tú tienes que saber que Dios te ama.